Buenas tardes, vamos a presentar en esta oportunidad al señor Francisco Suasti, gerente de proyecto de la Comunidad Andina, para esclarecer algunos puntos con respecto al acuerdo de asociación comercial que tiene también Alacán con la Unión Europea y otros temas más correspondientes a la integración, al fortalecimiento y cuáles son, digamos, las predicciones de esta Comunidad Andina para el desarrollo de los países miembros que actualmente la integran. Es por eso que vamos a hacer algunas preguntas al respecto para que el señor Francisco Suasti pueda responder. Una pregunta, creo que es clave. ¿Cuáles son sus apreciaciones con respecto a los TLCs que podría establecer la CAN con determinados bloques económicos y cómo estos podrían contribuir al fortalecimiento e integración de los miembros? Buenas tardes. Ante todo agradecerles por esta entrevista. Creo que es importante que los sectores de la sociedad civil, en este caso el sector académico, cada vez vaya tratando de buscar estos espacios de información, y les agradezco que ustedes hayan venido acá a esta que es la Casa de la Integración Andina. Creo que primero darles la bienvenida y felicitarles por esa iniciativa. En relación con su pregunta, creo que es un tema que en los últimos años sobre todo se ha debatido mucho al interior de los procesos de integración, ¿no? Si conviene o no conviene que los TLC sean como muy o que los TLCs vayan incorporando dentro de las políticas generales de los países. Creo que en general todos sabemos que el comercio responde mucho es, mejor dicho, un motor de desarrollo para nuestros países, y en la medida en que cada vez los mercados vayan integrándose más a los objetivos generales de los países, yo creo que el comercio ayudará y verle al comercio como un instrumento más de desarrollo, no es el objetivo en sí, no es la meta, pero sí es un instrumento que permite fomentar a los países en las perspectivas de desarrollo de cada uno al interior de cada país. Por lo tanto, existe mucha voluntad de los países, en el caso específico de la Unión Europea, de avanzar a la conformación de un gran acuerdo, ¿no? Un acuerdo que nos permita diversificar mercados, ¿no? Es decir, que nosotros no dependamos únicamente y exclusivamente de algunos mercados, sino más bien establecer una canasta de mercados donde los productos andinos puedan establecer y puedan ir negociando, ¿no? ¿Es el primer acuerdo que está tratando de hacer la CAN como bloque con otro bloque económico, o ya tienen otros acuerdos con bloques asiáticos? Como bloque. Claro, como bloque, recordemos que el ejercicio que la Comunidad Andina ha tratado de hacer en ocasiones anteriores, por ejemplo con el Mercosur, ¿no? La Comunidad Andina se presentó como bloque ahí, inició como bloque los cuatro países en esa ocasión: Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador se presentaron como bloque en esa ocasión. Bolivia no participó porque Bolivia ya tenía su acuerdo propio, pero ese fue el primer intento de hacer una negociación en bloque, y la verdad es que sí, se logró un acuerdo, por lo menos un acuerdo de los tres, es decir, de Colombia, Ecuador y Venezuela, con el bloque de Mercosur. Perú hizo, digamos, en la mitad del acuerdo, hizo su propio acuerdo, pero digamos el inicio se lo planteó en términos generales como de bloque a bloque. La participación también, recordemos, del ALCA, la Comunidad Andina participaba como un bloque, ¿no? En el ALCA. Lamentablemente el ALCA, como ustedes conocen, ha tenido o tiene un punto muerto en este proceso, así que eso vamos a ver qué es lo que pasa. Y finalmente el TLC, que como todos ustedes saben inició con una presentación del bloque andino, pero al final
se fue bilateralizando. En concreto, yo creo que este va a ser el acuerdo que marcará un poco la pauta, es decir, de inicio de todos los países andinos y con la finalización de todos los países. Y esa es la aspiración que creo que tienen todos los países y tiene la misma Unión Europea. ¿Por qué para la Unión Europea es un requisito indispensable firmar un acuerdo con la CAN, pero como bloque, no como país? Porque es un requisito que cumple la CAN. Sí, yo creo que es básicamente, y creo que está plasmado en un sentido práctico de relacionamiento, ¿no? Ellos nos ofrecen su mercado de 27 naciones, por así decirlo, de 27 países, como una sola figura, es decir, ellos dicen, mira, cualquier producto andino que venga acá entra a un puerto y en el momento que entra a ese puerto puede circular libremente por todas las 27 naciones y no va a pasar nada. Entonces yo creo que es como sentido práctico pedir el mismo tratamiento, es decir, si yo quiero mandar un producto como europeo a la comunidad andina, entonces si ingresa ese producto por Buenaventura, entonces que ingrese ahí, se nacionalice y que circule libremente, qué sé yo, hasta Santa Cruz, ¿no? O sea, es como un requisito que de la lógica de los europeos le ven como importante, es decir, dar un trato recíproco a las mercancías que van a circular de mutuo acuerdo, ¿no? En el caso de cómo hacer frente a las simetrías que existen entre ambos bloques. Sí, es obvio que en todos estos procesos de negociación y sobre todo, obviamente, cuando los países andinos van a negociar, va a existir ese elemento. Y hay varias fórmulas, ¿no? Hay varias fórmulas que uno debe intentar negociarlas y también uno debe intentarla implementarlas, ¿no? Porque ustedes entenderán que cuando uno habla de realizar acuerdos comerciales, no necesariamente uno está diciendo que esas son las políticas nacionales que uno debe implementarse. O sea, obviamente, como les decía en mi introducción, todos estos acuerdos comerciales son instrumentos, ¿no? Son instrumentos y no son los objetivos, no es el fin. De ahí que las asimetrías tendrán que ser vistas al interior de cada país y sobre todo buscar los recursos de cooperación, ¿no? Una de las ventajas o grandes ventajas que se tienen en este acuerdo con la Unión Europea es que los europeos están conscientes de que digamos, el intercambio comercial que vamos a consolidar, ¿no? Porque el intercambio comercial existe, pero se trata de consolidar el intercambio comercial con la Unión Europea y con la comunidad andina, debe ser apoyado con recursos de cooperación que puedan ayudar a fomentar la producción, a ser más competitivos, ¿no? Y de ahí que nosotros deberíamos apoyar siempre y aprovechar siempre esos recursos para fomentarlo, ¿no? Y yo creo que también ha sido un tema muy debatido a raíz del TLC con los Estados Unidos, que los países andinos, llámese Perú, Colombia, Ecuador, el mismo Bolivia, internamente tienen que dedicarle políticas de apoyo a los sectores productivos, ¿no? O sea, eso es una tarea como que hay que seguir fomentando, independientemente si uno vaya a negociar con A, B, C, D, un país o bloques comerciales. Entonces yo creo que es una tarea que los países están abocados actualmente y eso hay que seguir fomentando. Bueno, dadas las divisiones al interior de la CAN que se han dado y bueno, algunas diferencias que se han encontrado, ¿dentro de cuánto tiempo ustedes creen que se podrá firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea? Sí, uno puede ir a la historia, ¿no? A la historia donde, por ejemplo, el acuerdo con Mercosur data de aproximadamente unos 6 a 7 años de proceso de negociación, ¿no? El proceso ALCA empezó en el 2000
como negociaciones desde igual 2004 sin concluir, ¿no? El proceso de TLC aproximadamente duró 2 años. Si uno va a las experiencias anteriores de la Unión Europea con Chile, igual duró como 3 años. Entonces, digamos, la meta real que uno puede plantearse, tomando en cuenta que los países tienen que coordinar mucho su trabajo, no es fácil negociar de bloque a bloque, como usted bien ha dicho, las diferencias de los países tienen intereses distintos, ¿no? Muchas veces puede ser que los intereses y no necesariamente van a coincidir, hay que ser realistas, y eso implicará un doble trabajo, un doble esfuerzo, pero creo que a eso están abocados los países a realizarlo. Entonces, lo que se prevé es que por lo menos hasta la cumbre de presidentes que va a realizarse en el 2008 acá en Lima, ya se tenga por lo menos bosquejado ya el mayor número de temas abordados y ya en proceso de negociación, ¿no? Entonces uno aspira que este proceso a lo mejor dure aproximadamente unos 2 o 3 años, ¿no? Lo cual es normal, y si se amplía no creo que sea una cuestión que pueda complicar al proceso de negociación, ¿no? O sea, recordemos que los procesos de negociación toman su tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, la negociación de la OMC, de la ronda Doha, todavía se sigue negociando, ¿no? Y eso que llevan algunos años, así que mientras los países tengan la voluntad de avanzar, mientras el objetivo sea la diversificación de los mercados, del aprovechamiento de mercados, y mientras haya esa voluntad tanto del bloque de la Unión Europea y de los países andinos, creo que el tiempo acá resulta relativo, ¿no? Relativo en el enfoque de decir que si nos toma más allá de 2 o 3 años, bueno, no hay que apurarse tampoco, ¿no? Bueno, remontándonos un poco de historia, vemos que el comercio entre lo que es la CAN como bloque y la Unión Europea, muchas veces nuestra balanza comercial de CAN ha sido negativa en comparación con ellos, un porcentaje de 17 veces en comparación a 13 positivas, ¿no? ¿En cuánto cambiaría estas cifras a corto y a largo plazo con la firma de un tratado de asociación? Bueno, el hecho de que uno tenga, digamos, de los datos estadísticos que ustedes están manejando, a veces uno tenga déficit del 17 y a veces tenga superávit del 13, me parece que es un dato normal. O sea, no siempre uno tiene que tener una balanza positiva toda la vida, ¿no? O sea, porque efectivamente eso también nos implica y habrá que ver por qué uno tiene la balanza en esos términos, pero en general yo creo que hay que tratar de buscar, como los conceptos económicos teóricos dicen, que efectivamente uno tiene que tratar de corregir en el tiempo, o de equilibrar en el tiempo la balanza comercial. O sea, no siempre tener una balanza positiva es bueno y tampoco una balanza negativa tampoco es bueno. Entonces yo me parece que los datos que ustedes me dan es en términos relativos bueno. Lo que acá interesa es un poco cómo se va a incrementar, ¿no? En términos absolutos de eso. O sea, si ahora nosotros, por ejemplo, por decir, estamos comercializando entre los dos bloques 100 unidades monetarias, lo que uno esperaría que ese 100 llegue a 120 unidades monetarias, porque, por decirlo así, ¿no? Ese es como la aspiración, ¿no? O sea, yo creo que más bien acá uno debería empezar a ver ese tipo de elementos, cómo es que el comercio va a incrementar de lado y lado, ¿no? O sea, y obviamente nosotros, la aspiración que se tiene y la aspiración que tienen los empresarios exportadores de la región es que se consolide el tratamiento